Yo no sé qué obstáculos está enfrentando usted en su vida por estos días, pero los que sean no importan. Lo que sí importa es que su vida puede cambiar si usted está dispuesto a ver los fracasos en forma diferente. Palabras de John Maxwell en su libro titulado El lado positivo del fracaso. Esta es la segunda parte o la segunda entrega de todo este audiolibro que estamos grabando para usted. Disfrútelo. ¿Cuál es su primer paso hacia el lado positivo del fracaso? Reconozca que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. Fíjese en la forma en que los triunfadores enfrentan las experiencias negativas y podrá aprender mucho sobre cómo transformar sus fracasos en victorias. Cito las dos listas siguientes y determine cuál describe su forma de enfrentar los fracasos. Primera lista: dejarse derrotar por los fracasos o transformar los fracasos en victoria. Culpar a los demás, asumir la responsabilidad, repetir los mismos errores, aprender de cada error, esperar que nunca más se va a fracasar, reconocer que el fracaso es parte del progreso, esperar que se va a seguir fracasando, mantener una actitud positiva, aceptar ciegamente la tradición, desafiar las suposiciones anticuadas, sentirse limitado por los errores pasados, volver a arriesgarse, pensar que soy un fracasado, creer que algo no funcionó, ceder o perseverar. Piense en un reciente traspié que haya tenido. ¿Cómo reaccionó? No importa cuán difíciles hayan sido sus problemas, la clave para vencerlos no está en cambiar sus circunstancias, está en que cambie usted. Este es un proceso y comienza con el deseo de que alguien le enseñe. Si usted está dispuesto a hacer eso, va a ser capaz de enfrentar sus fracasos con éxito. Desde este momento en adelante, comprométase a hacer lo que sea con tal de obtener la victoria. Paso hacia el lado positivo del fracaso. Primero, reconozca que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. Redefinemos fracaso y éxito. Una nueva definición de fracaso y éxito. La diferencia entre grandeza y mediocridad es a menudo cómo una persona ve sus errores, lo dijo Nelson Boswell. El 6 de agosto de 1999, un jugador de las grandes ligas de béisbol, en su turno al bate en el estadio de Montreal, hizo otro out, el número 5113 de su carrera profesional. Esa cifra significa un montón de viajes al punto de bateo sin un solo hit. Si un jugador queda fuera todas esas veces consecutivamente y promediara 4 bateos por juego, eso significaría que habría jugado 8 temporadas, abro paréntesis, 1278 juegos, sin haber llegado jamás a su primera base. ¿Se desanimó el jugador aquella noche? No. ¿Le pareció que le había fallado a su equipo? No. Fíjese en esto. Antes, en el mismo juego, en su primera aparición en el plato, ese jugador alcanzó una marca que solo 21 otros jugadores en la historia del béisbol habían logrado. Había completado la cifra de 3000 hits. Ese jugador fue Tony Gwynn de los Padres de San Diego. Durante aquel juego, Tony consiguió en 5 intentos conectar 4 hits, pero eso no es usual en él. Por lo general, él no logra un hit en 2 de cada 3 intentos.
Es posible que estos resultados no parezcan muy espectaculares, pero si usted sabe de béisbol, tendrá que reconocer que la habilidad de Tony para lograr consistentemente solo una vez en 3 intentos ha hecho de él el más grande creador de hit en su generación. Y Tony sabe que con sus hits ha logrado una gran cantidad de out. Durante más de 10 años he sido un seguidor fanático de Tony Gwynn. Cuando vivía en San Diego, compraba boletos para toda la temporada de los Padres. Allí lo vi hacer su primer juego y desde entonces he seguido su carrera muy atentamente. Al acercarse al hit número 3000, yo sabía que quería presenciar su hazaña de alcanzar esa marca, jugara donde jugara. El día que se suponía que lo lograría, yo estaba terminando una serie de conferencias sobre el liderazgo en la ciudad de Chicago. Al día siguiente tenía que estar en Filadelfia para otro compromiso. Me las arreglé para cambiar mis boletos de avión. Luego llamé a mi yerno, Steve, que estaría en la siguiente conferencia conmigo, y lo invité para que nos fuéramos a Montreal para ver el juego. Mientras viajaba, me di cuenta que estaríamos bastante apretados de tiempo, pero me dije que saldría todo bien. Cuando llegamos al aeropuerto todo parecía perfecto, pero después de abandonar el avión, Steve fue retenido en la aduana. Con el reloj marcando los minutos, me dije que perderíamos la primera intervención de Tony al bate. Y así fue. Cuando llegamos al estadio, ya Tony había bateado su hit número 3000. ¿Cómo define usted el fracaso? Uno de los más grandes problemas que la gente tiene respecto del fracaso es que juzgan demasiado apresuradamente situaciones aisladas en sus vidas y las clasifican como fracasos. En lugar de hacer eso, deberían mantener en mente el cuadro total de cada situación. Esto lo dice Keith Roth Jr. Nos sentimos derrotados cuando nos dimos cuenta que era probable que nos perdiéramos el momento histórico en que Tony lograría su batazo número 3000. No, dimos media vuelta y nos alejamos del estadio cuando al llegar allí supimos que ya había logrado lo que queríamos presenciar. No, me sentí fracasado cuando al tratar de comprar un programa me di cuenta que ya todos se habían vendido. No, nos hacía estar contentos el ser parte de esa celebración. Y como Tony, nos sentíamos recompensados con el solo hecho de estar allí cuando él lograra su hit. Más tarde en el juego, cuando Tony batió una bola a las graderías, yo la cogí. Unas pocas semanas más tarde, Tony me la firmó y ahora tengo un recuerdo de su hit número 3000. Uno de los más grandes problemas que la gente tiene respecto del fracaso es que juzgan demasiado apresuradamente situaciones aisladas en sus vidas y las clasifican como fracasos. En lugar de hacer eso, deberían mantener en mente el cuadro total de cada situación. Alguien como Tony Gwynn no piensa que un out que haga es un fracaso. Él ve el out en el contexto general del juego. Su perspectiva lo lleva a perseverar. Su perseverancia le da longevidad y la longevidad le ofrece oportunidades para tener éxito. Fracaso no es 3 puntos suspensivos. Cambiar su perspectiva del fracaso le ayudará a perseverar para finalmente alcanzar lo que desea. Entonces, ¿cómo va a juzgar el fracaso? Déjeme comenzar echando una mirada a 7 cosas que el fracaso no es. Primero, la gente cree que el fracaso se puede evitar y no se puede. Todos fallamos y cometemos errores. Seguramente usted ha oído aquello de que errar es humano y perdonar es divino, y que Alexander Pope escribió hace más de 250 años. Lo que él estaba haciendo era nada más que parafraseando un dicho que era muy común 2000 años antes durante el tiempo de los romanos.
Hoy las cosas son muy parecidas a como eran en aquel tiempo. Si usted es un ser humano, va a cometer errores. Es probable que esté familiarizado con la ley de Murphy, el principio de Peter. Hace poco me encontré con algo que se ha dado en llamar reglas para el ser humano. Creo que la lista describe bien el estado en que nos encontramos como personas. La regla número 1 dice: usted tiene que aprender lecciones. La regla número 2 dice: no hay falta, solo lecciones. Y la regla número 3 menciona: una lección se repite hasta que se aprenda. Y la regla número 4 menciona: si usted no aprende las lecciones fáciles, se hacen más difíciles. El dolor es una forma en que el universo consigue que se le preste atención. Cierro paréntesis. La regla número 5 dice: usted sabrá que ha aprendido una lección cuando sus acciones cambien. Norman Cousin tenía razón cuando dijo, cito: la esencia del hombre es la imperfección. Entonces, convénzase de que va a cometer errores. La segunda lección que hay que aprender es: la gente cree que fallar es el resultado de algo y no lo es. Cuando estaba en mi época de crecimiento, creía que el fracaso venía en un momento. El mejor ejemplo que puedo recordar para ilustrar esto es cuando hacemos un examen. Si usted obtiene una letra F, eso significa que fracasó. Pero con el tiempo me he convencido que el fracaso es un proceso. Si usted falla en un examen, eso no significa que falló en un resultado una sola vez. La letra F lo que muestra es que usted falló en el proceso que habría de desembocar en el examen. En 1997 escribí un libro titulado El viaje al éxito. En él se ofrece un vistazo a lo que significa ser una persona de éxito. Allí defino el éxito en estos términos: saber lo que quiero alcanzar en la vida, esforzarme para desarrollar todo mi potencial, sembrar para el beneficio de otros. La tesis del libro es que el éxito no es un destino, un lugar al cual se va a llegar algún día. El éxito es un viaje que usted inicia, y el éxito se va alcanzando según lo que usted haga día tras día. En otras palabras, el éxito es un proceso. El fracaso actúa de la misma manera. No es un lugar al que se llega. Como el éxito no es el resultado, ni es un fracaso. Es como usted enfrenta la vida a lo largo del camino. Nadie puede decir que ha fracasado mientras no exhale el último suspiro. Hasta ese momento todavía estará en proceso y aún no se habrá dicho la última palabra. Tercero, la gente cree que el fracaso es objetivo y no lo es. Cuando usted se equivoca, sea que calcule mal una operación matemática, que olvide una fecha importante, que no haga bien algo, que no tome la mejor decisión en cuanto a sus hijos o que pierda la oportunidad de su vida, ¿qué determina que tal acción fue un fracaso? ¿Se fija usted en el tamaño del problema que se generó o en la cantidad de dinero que le costó a usted o a su organización? ¿Está determinado por la reacción que pudiera tener su jefe o las críticas que pudieran venir de otras personas? No, el fracaso no se determina de esta manera. La respuesta es que usted es la única persona que puede realmente decidir que ha fracasado. Esto es algo subjetivo. Su percepción y la forma en que reacciona ante sus errores determinan si sus acciones son o no un fracaso. Usted es la única persona que puede realmente decidir que ha fracasado. ¿Sabía usted que los empresarios casi nunca despegan al primer intento, ni al segundo, ni al tercero? Según Lisa Amos, profesora de comercio de la Universidad Tulane,
El promedio de veces que los hombres de negocio fracasan antes de dar con el éxito es de 3 a 8, pero no se desalientan por problemas, fracasos o errores. ¿Por qué? Porque ellos no ven los reveses como errores y reconocen que 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás aún equivale a 1 hacia adelante, y como resultado superan el promedio y llegan a triunfar. Cuarto, la gente cree que el fracaso es un enemigo y no lo es. La mayoría de la gente trata de evitar los fracasos como se evita una plaga. Le temen, pero de la adversidad es que surgen los éxitos. El entrenador de basquetbol de la NBA, Rick Pitino, lo dijo aún más enfáticamente: es bueno fracasar, porque el fracaso es como el fertilizante. Todo lo que he aprendido sobre cómo dirigir un equipo, lo he aprendido cometiendo errores. Cierro la cita. Las personas que ven el fracaso como un enemigo son cautivas de aquello que lo vencen. Herbert B. Brocknow lo dice de una manera muy sencilla. Cito: el que no comete errores sirve al que sí los comete. Cierro la cita. Observe a cualquier triunfador y descubrirá en él a una persona que no ve los fracasos como enemigos. Esto es verdad en cualquier esfuerzo. La musicólogo Eloise Ristad dice, cito: cuando nos damos permiso para fallar, al mismo tiempo nos estamos dando permiso para superarnos. Cierro la cita. Quinta lección. La gente cree que fallar es algo irreversible y no lo es. En Texas hay un viejo adagio que dice: no importa cuánta leche derrames, lo que importa es no perder la vaca. En otras palabras, los errores no son irreversibles. Hay que mantener la perspectiva. Los problemas vienen cuando uno solo ve la leche que derrama y no el cuadro completo, incluyendo la vaca. La gente que ve sus errores en forma correcta se aprovecha de ellos. Los errores no hacen a las personas darse por vencidas. Los éxitos no hacen a las personas creer que ya lo han alcanzado todo. Cada resultado, sea bueno o malo, es un pequeño pasado en el proceso de vivir. O como lo dice Tom Peters, cito: si no se hicieran cosas insignificantes, nunca habrían cosas grandes. Cierro la cita. Sexta lección. La gente cree que el fracaso es un estigma y no lo es. Los errores no son una marca permanente. Me gusta la perspectiva del fallecido senador Sam Ervin Jr., quien decía, cito: tanto la derrota como la victoria sirven para remecer el alma y dejar la gloria fuerte. Así es como tenemos que ver al fracaso. El promedio de veces que los hombres de empresa fracasan antes de dar con el éxito, no lo olvide, es de 3 a 8. Cuando cometa errores, no deje que lo desmoralicen y no piense en ellos como un estigma. Haga de cada fracaso un peldaño de la escalera que lleva al éxito. Séptima lección. La gente cree que después del fracaso ya no hay más, y no es así. No permita que aún lo que parezca un tremendo fracaso le impida luchar por lograr el éxito. Piense en la historia de Sergio Sigman. Era la mente maestra detrás de la nueva imagen de la Coca-Cola, algo que el asesor de mercadeo Robert Mack ve como uno de los más grandes fracasos en materia de productos de todos los tiempos. Sigman, quien lanzó al mercado con todo éxito la Coca-Cola de dieta, creía que la Coca-Cola necesitaba actuar enérgicamente para revertir sus 20 años de declinación en el mercado contra su rival Pepsi. Su solución fue dejar de ofrecer la bebida que había sido popular por cerca de 100 años.
cambiar la fórmula y ofrecer la nueva Coca-Cola. El intento fue un fracaso monumental que en 1985 duró 79 días y significó a la compañía una pérdida de $100 millones. La gente rechazó la nueva Coca-Cola y esto significó la salida de Sigman de la compañía. Pero los problemas de Sigman con la nueva Coca-Cola no lo mantuvieron en el piso de la derrota. Años más tarde, cuando se le preguntó si la aventura había sido un error, Sigman respondió: definitivamente no. ¿Fue un fracaso? No. ¿Un disparate, un tropezón o un fallo? La otra palabra que utiliza, y abro comillas, dice: otra palabra entre fallo y algo más, contestó. Ahora, si ustedes me dijeran que la estrategia en la que se embarcaron no resultó, yo les diría: absolutamente no resultó. Pero la totalidad de la acción terminó siendo positiva, porque el retorno de la Coca-Cola clásica hizo más fuerte a la compañía. La afirmación de Sigman fue confirmada por Roberto Coizueta, el fallecido presidente y ejecutivo jefe de la Coca-Cola. Él contrató a Sigman en 1993. Juzguen los resultados, dijo Coizueta. Nosotros pagamos para producir resultados, no para estar en lo correcto. Todo depende del lado que lo mire. Si usted tiende a fijarse en los extremos del éxito y del fracaso, y a fijarse en resultados particulares en su vida, trate de poner las cosas en perspectiva. Cuando lo haga, va a poder compartir la filosofía de alguien tan importante como el apóstol Pablo, quien pudo decir: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y cita un texto de la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Y eso es mucho decir, considerando que Pablo había sido un náufrago, lo habían azotado, golpeado, apedreado y apresado. En todo eso, su fe le permitió mantener la perspectiva y se dio cuenta que no tenía importancia alguna lo que otros dijeran de él, si estaban haciendo lo que se esperaba que hiciera. La vida de cada persona está llena de errores y experiencias negativas, pero sepa esto: los errores se transforman en faltas cuando los percibimos y reaccionamos a ellos incorrectamente. Las faltas se transforman en fracaso cuando continuamente reaccionamos a ellas de forma incorrectas. Las personas que fracasan en su intento de progresar pueden ver sus errores o experiencias negativas como una parte normal de la vida, aprender de ellas y luego intentarlo de nuevo. El que persevera alcanza el propósito de su vida. En cierta ocasión, Washington Irving dijo: las mentes más grandes tienen propósitos, las otras tienen deseos. Las mentes pequeñas están dominadas por los infortunios, pero las mentes grandes se sobreponen a ellos. La verdad terrible es que todos los caminos al éxito pasan por la tierra del fracaso, y ésta se encuentra entre cada ser humano que tuvo un sueño y la realización de ese sueño. La buena noticia es que cualquiera puede pasar con éxito a través del fracaso. Por esto el autor Rod Parson decía: el mañana pertenece a los fracasos. Cito: los errores se transforman en falta cuando los percibimos y reaccionamos a ellos incorrectamente. Las faltas se transforman en fracasos cuando de manera continua reaccionamos a ellas incorrectamente. Cita de Caleb Roth Jr. Demasiadas personas creen que el proceso es cosa fácil. El prolífico inventor estadounidense Thomas Edison observó esta actitud en muchas personas y esto fue lo que dijo al respecto: el fracaso en realidad es una cuestión de concepto. Las personas no trabajan duro porque en su concepto se imaginan que van a alcanzar el éxito sin mayor esfuerzo. Muchos creen que una mañana van a despertar siendo ricos,
En realidad esto es verdad solo a medias, porque en algún momento van a despertar. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. ¿Vamos a pasarnos la vida durmiendo, evitando los fracasos a todo costo? ¿O vamos a despertar y a darnos cuenta que el fracaso es simplemente un precio que hay que pagar para llegar al éxito? Si adoptamos esta nueva definición de fracaso, entonces estaremos libres para movernos hacia adelante y transformar los fracasos en victorias. Ir adelante sobre los talones de la tragedia. En cierta ocasión oí una gran historia sobre el precio que alguien tuvo que pagar para lograr el éxito. Todo comenzó cuando hice arreglos para reunirme con dos amigos. El año anterior, cuando había dado unas conferencias para la empresa Aune and Priestley, estuve charlando con Anne Bailey, la fundadora de la compañía. Mientras hablábamos, ella reconoció en True Cathy, el fundador de la cadena de restaurantes Cheap Fear Up, como a uno de sus héroes. ¿Le gustaría reunirse con ellos?, le pregunté. ¿Los conoce?, me preguntó un tanto sorprendida. Ya lo creo que sí, le respondí. Cuando en 1997 mudé mi compañía, el grupo Enjoy, a Atlanta, True y su hijo Dan Cathy nos pusieron debajo de sus alas. Somos excelentes amigos, agregué. Voy a hacer los arreglos para que comamos un día de estos. Inmediatamente fijé una fecha y un poco después de eso mi esposa Margaret y yo estábamos reunidos para comer con True, Cathy, Andy y Jonas Bailey y Dan Ronda. Tuvimos un tiempo hermoso. Me sorprendí cómo Anne y Dan, que es el presidente de Clipfield International, intercambiaron información sobre sus negocios. Esto me agradó porque vi que ellos estaban disfrutando de una buena conexión. Pero para mí lo más notable de la noche fue oír a True Cathy contar la historia de sus dos comienzos en el negocio de los restaurantes y cómo llegó a fundar Cheap Fear Up, cómo comenzó todo. Lo que dijo True de sus actividades cuando era niño me indicó que él nació para los negocios. Cuando estaba en segundo grado descubrió que podía comprar una caja de 6 botellas de Coca-Cola por 21 centavos, venderlas cada una en 5 centavos y ganarse un 20%. No pasó mucho tiempo antes que empezara a comprar bebidas gaseosas por caja, las ponía en el hielo y aumentó así su capital y sus ganancias. Cuando empezó a hacer frío y bajaron las ventas de bebidas, empezó a comerciar en revistas. A los 11 empezó a ayudar a un vecino en su ruta de distribución. Un año más tarde tenía su propia ruta. Como muchos jóvenes de esa época, True se alistó en el ejército. Cuando en 1945 fue licenciado, estaba listo para buscar su oportunidad. Lo que lo atraía era echar a andar un restaurante, y su sueño era trabajar con Ben, uno de sus hermanos. Después de haber aprendido algo sobre el negocio, juntaron un poco de dinero, ubicaron un local en Happy Hill, en Georgia, en el lado sur de Atlanta, y montaron un restaurante y lo abrieron con el nombre Dow Grill, posteriormente Dow House. Este estaba abierto las 24 horas del día, 6 días a la semana, y aunque requería una increíble cantidad de trabajo, empezó a dar ganancias desde la primera semana, pero no pasaría mucho tiempo antes de que True enfrentara el primero de una serie de reveses importantes, como pérdidas trágicas. La primera vino solo 3 años después que abrieron el restaurante. 2 de los hermanos de True iban en una avioneta privada que se accidentó camino a Chattanooga, Tennessee. Ambos murieron. Es duro perder a un socio. Perder a 2 hermanos fue horrible. True estaba deshecho. Una vez que se repuso del golpe emocional, siguió adelante solo. Un año después encontró a Eunice, la viuda de Ben, para que trabajara con él en el negocio, y unos meses más tarde abrió su segundo restaurante. En ese momento, las cosas iban bastante bien.
hasta que una noche lo despertó una llamada telefónica. Se había declarado un incendio en su segundo restaurante. Corrió para ver qué podía hacer, pero cuando llegó vio que el fuego lo había destruido todo. Eso en sí ya no era malo. Peor era que prácticamente no tenía seguro. Dentro de unas cuantas semanas, Truth tuvo otro revés desalentador. Descubrió que tenía pólipos en el colon, lo que tendrían que ser extirpados. El momento no podía ser más inadecuado. En lugar de reconstruir el restaurante, tuvo que internarse. Una operación se transformó en dos, y para su desánimo tuvo que estar varios meses alejado del trabajo, una eternidad para un comerciante enérgico como él. ¿Qué hace un empresario cuando tiene que permanecer en cama durante meses? Si se trata de Truth Cathy, sale con una idea de $1 millón. El tiempo que la enfermedad lo mantuvo alejado del frente de su negocio lo inspiró para darle vueltas a un nuevo concepto. A él siempre le había gustado el pollo. De hecho, había sido parte importante del menú de Dwar House. Por un tiempo, el restaurante había incluido en el menú pechuga de pollo sin hueso. ¿Qué pasaría, se preguntó, si tomo la pechuga del pollo, la sazono y la frío y la relleno con los condimentos apropiados? La respuesta es el emparedado, Chick-fil-A. Muchos de los fracasos en la vida los experimentan personas que no se dan cuenta cuán cerca estuvieron del éxito cuando decidieron darse por vencido. Thomas Edison. Hoy, Truth Cathy es reconocido en la industria de la comida rápida como el inventor del emparedado de pollo, Chick-fil-A. Opera más de 900 restaurantes a través de los Estados Unidos y su sede principal la tiene en la parte sur de Atlanta, en un edificio de 200,000 pies cuadrados construido en un terreno de 73 acres. En el año 2000 llegó a ser una compañía multimillonaria. Es una de las operaciones más exitosas en el negocio de los restaurantes, vendiendo millones de emparedados de pollo e innumerables galones de su famosa limonada recién hecha. El negocio sigue creciendo, pero nunca habría llegado a ser lo que es si Truth Cathy no hubiese experimentado los reveses que le sobrevinieron, si no hubiese mantenido su perspectiva y si no hubiese dado cuenta que unas pocas experiencias negativas no hacen el fracaso. Thomas Edison creía que muchos de los fracasos en la vida los experimentan personas que no se dan cuenta cuán cerca estuvieron del éxito cuando decidieron darse por derrotados. Si puede cambiar la forma en que ve el fracaso, entonces ganará en fuerzas para mantenerse en la carrera. Busque una nueva definición de fracaso. Tómelo como el precio que tiene que pagar por el progreso. Si puede hacer esto, se pondrá en una muy buena, mejor posición para triunfar. Aprenda una nueva definición del fracaso. ¿Cómo se puede ayudar usted mismo a aprender una nueva definición de fracaso y desarrollar una perspectiva diferente sobre el fracaso y el éxito? Cometiendo errores. Jude Brown de Idea Connection System anima a los que buscan entrenamiento para pensar en forma diferente mediante el uso de una cuota de errores. Da a cada alumno una cantidad de 30 errores para que cometan en cada sesión de entrenamiento. Y si un estudiante se pasa de esa cifra, recibe otros 30. Como resultado, el estudiante se relaja, ve los errores desde una perspectiva diferente y empieza a aprender. Al emprender su próximo proyecto o asignación importante, otórguese una razonable cuota de errores. ¿Cuántos espera alcanzar? ¿20, 50, 90? Asígnese una cantidad y trate de alcanzarla antes de terminar el trabajo. Recuerde, los errores no definen el fracaso, son nada más
que el precio de alcanzar el éxito en la jornada. Pasos hacia el lado positivo del fracaso. Primero, reconozca que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. Entonces, ¿qué es lo que se va a aprender? Entonces sigue lo siguiente. Si falló, ¿significa que usted es un fracasado? Fracasar no es tan malo si no se trata de un ataque al corazón. Triunfar es bueno si no se va a la cabeza. Bertrand Rice. Hace años, en una entrevista, David Brinkley le preguntó a la columnista consejera Ann Landers cuál era la pregunta que con más frecuencia le hacían sus lectores. Ella respondió: ¿qué es lo que me pasa? La respuesta de la señora Landers revela mucho sobre la naturaleza humana. Mucha gente lucha con sentimientos de fracaso, que son los pensamientos de duda más dañinos. En el corazón de estas dudas y sentimientos hay una pregunta central: ¿soy un fracasado? Y ese es un problema porque yo creo que es casi imposible que una persona crea que es un fracasado y al mismo tiempo luche por salir hacia adelante. Pareciera que los columnistas consejeros como Ann Landers y los columnistas de humor coincidieran en reconocer que mantener una buena perspectiva de uno mismo es importante para derrotar la adversidad y los errores cometidos. La fallecida Emma Bumbeck, quien escribió una muy buena difundida columna semanal de humor hasta hace pocas semanas antes de morir en 1996, tenía una firme convicción sobre lo que significa perseverar y salir adelante sin tomar los fracasos demasiado en serio. Dice: de escritora de obituarios en un periódico a la portada de la revista Time. Al comienzo de su carrera, Emma Bumbeck tuvo que transitar por un camino lleno de dificultades. A edad temprana ya se sentía atraída por el periodismo. Su primer trabajo cuando era una adolescente fue escribir obituarios en el Journal Herald de Dayton. Cuando salió del colegio y quiso ingresar a la Universidad de Ohio, un consejero estudiantil le dijo: olvídese de ser escritora. Ella rechazó ese consejo. Más tarde se pasó a la Universidad de Dayton, donde en 1949 se graduó en inglés. Poco después empezó a trabajar como escritora para la columna de defunciones de la Página Femenina. Ese año, la adversidad golpeó su vida personal. Al contraer matrimonio, uno de sus más grandes deseos era ser madre, pero para su tristeza, los médicos le anunciaron que no podría tener hijos. ¿La hizo eso darse por vencida y considerarse una fracasada? No. Ella y su esposo exploraron la posibilidad de la adopción y adoptaron una niñita. 2 años más tarde, una sorprendida Emma descubrió que estaba embarazada. Por eso le trajo aún mayores dificultades. En 4 años tuvo 4 embarazos, pero solo 2 de los bebés sobrevivieron. En 1964, Emma logró convencer al editor de un pequeño periódico de un barrio, el Kettering Walkwood Time, que le publicara una columna humorística semanal. No obstante, la cantidad insignificante de $3 que le pagaban por el artículo, esto la mantuvo. Aquella columna le abrió otra puerta. Al año siguiente le ofrecieron la oportunidad de escribir una columna 3 veces a la semana para su antiguo empleador, el Journal Herald de Dayton. En 1967, su columna aparecía en más de 900 periódicos en toda la nación. Emma escribió su columna humorística por algo más de 30 años. Durante ese tiempo publicó 15 libros. Fue reconocida como una de las 25 mujeres más influyentes de los Estados Unidos. Aparecería frecuentemente en el programa de televisión Buenos Días, América. Apareció en la cubierta de la revista Time. Recibió innumerables honores, entre ellas la Medalla al Mérito de la Sociedad Americana del Cáncer
y fue distinguida con 15 doctorados honoríficos. Pero durante ese tiempo, Edna Bumbeck también experimentó increíbles angustias y pruebas, incluyendo un cáncer de mama, una mastectomía y deficiencia renal, y no dudó en revelar su perspectiva sobre las experiencias de su vida. Di el discurso de inauguración de las clases en la universidad y les dije a todos que yo estaba ahí arriba y ellos allá abajo, no por mis éxitos, sino por mi fracaso. Luego los puse a todos a rascarse la cabeza. Un disco humorístico del que vendí 2 copias en Beirut. Un programa cómico que duró lo que un dulce en una casa donde hay niños. Una obra para Broadway que nunca llegó a Broadway. Un libro de firmas al que llegaron 2 personas. Una pregunta: ¿dónde estaba el baño? Y la otra queriendo comprar la mesita donde estaba el libro. Lo que usted tiene que decirse es lo siguiente: no soy un fracasado. Solo fracasé al intentar hacer algo. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Personalmente, y para ser sincera, ha sido un camino duro. He sepultado bebés, he perdido a mis padres, he tenido cáncer y me he preocupado de los niños. El secreto es ponerlo todo en perspectiva, y eso es lo que yo hago. Y hay que decirse estas palabras, dígase: no soy un fracasado, solo fallé al intentar hacer algo. Hay una gran diferencia entre una situación y la otra. Esa fue la actitud que tuvo Edna Bumbeck mientras vivió. Le gustaba referirse a sí misma como una ex dueña de casa y ex escritora de obituarios. Se mantuvo avanzando y escribiendo a pesar de los desalientos, el dolor, las cirugías y la diálisis diaria, hasta que murió a los 69 años. Cada genio pudo haber sido un fracasado. Tenga en cuenta eso. Cada persona de éxito es alguien que falló, pero nunca se consideró un fracasado. Por ejemplo, a Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los más grandes genios musicales, el emperador Ferdinando le dijo que su ópera Las bodas de Fígaro era demasiado ruidosa y que tenía demasiadas notas. El pintor Vincent van Gogh, cuyos cuadros alcanzan actualmente a cifras astronómicas cuando se ponen a la venta, durante toda su vida vendió solo un cuadro. Thomas Edison, el más prolífico inventor en la historia, era considerado cuando joven alguien imposible de aprender nada. Y a Albert Einstein, el más grande pensador de nuestro tiempo, un maestro de Múnich, le dijo que nunca llegaría muy arriba. A todos los grandes hombres de éxito se les ha dado múltiples razones para creer que han sido unos fracasados, pero a pesar de eso han perseverado. Creo que no es exagerado decir que a todos los grandes hombres de éxitos les han dado múltiples razones para creer que han sido unos fracasados, pero a pesar de eso han perseverado. Frente a la adversidad, el rechazo y los errores, siguen creyendo en ellos y rehúsan considerarse unos fracasados. Querer triunfar no es una falsa autoestima. En los últimos 20 años, como educadores en los Estados Unidos, hemos visto a muchos estudiantes que por haber reprobado algún examen se han desanimado y su deseo de seguir estudiando ha declinado. Esto los ha llevado a tratar de hallar formas de revertir esa tendencia. Una teoría popular dice que la mejor manera de mejorar la capacidad de los niños es inflar su autoestima. Cuando los educadores observaron que los estudiantes con éxito tenían confianza, reflexionaron que con solo estimular la autoestima se producirían los resultados esperados. Pero tal teoría se ha vuelto contra ellos, porque investigadores han descubierto que trabajando sobre el ego de los niños se consiguen efectos negativos: indiferencia por la excelencia, incapacidad de superar las adversidades y agresividad hacia la gente que los critica.
Yo doy un alto valor a reconocer los méritos de las personas, especialmente de los niños. Realmente creo que las personas esperan más de uno de lo que uno mismo espera de sí. Pero también creo que la alabanza hay que fundamentarla en la verdad. Uno no hace cosas para que los demás lo exalten. Este es el criterio que yo uso para animar y guiar a otros. Primero, aprecie a las personas. Segundo, alabe el esfuerzo. Y tercero, premie el trabajo. Este método lo uso con todos, incluso conmigo mismo. Cuando estoy trabajando, no me brindo un reconocimiento a menos que haya terminado lo que estaba haciendo. Cuando emprendo una tarea o un proyecto, me doy por entero y sin pensar en lo que va a resultar. Tengo mi conciencia tranquila. Duermo bien por las noches y sin detenerme a pensar en los errores que cometo o cuántas veces me equivoco, no permito que esto devalúe el aprecio que tengo por mí mismo. Como afirma el dicho popular, Dios usa a la gente que falla porque no tiene a quien más echarle la mano. Como muchos, supongo que a usted debe serle duro mantener una actitud positiva y evitar sentirse un fracasado. Pero sepa esto, es posible cultivar una actitud positiva respecto a uno mismo, no importa en qué circunstancias se encuentre o la historia que usted tenga. Existen 7 habilidades necesarias para transformar los fracasos en victoria. Estas son 7 habilidades que tienen los triunfadores y que los capacitan para no dejarse vencer por los errores que cometen, sino que los hacen seguir hacia adelante. Primero, los triunfadores rechazan el rechazo. El escritor Jen Allen dice, cito, una persona es literalmente lo que piensa. Su carácter es la suma de todo su pensamiento. Cierro la cita. Esto es porque es tan importante pensar en la forma correcta. La gente que no se rinde se mantiene probando porque no basa su autoestima en lo que realiza. En lugar de eso, tienen una autoimagen basada en lo interior. En lugar de decir, soy un fracasado, dicen, fallé esta vez o cometí un error. El psicólogo Martin E. Seligman cree que cuando fallamos tenemos 2 opciones. Podemos interiorizar o exteriorizar nuestro fracaso. Dice que cuando falla, la gente que se culpa tiene un pobre concepto de sí misma. Cree que no vale nada, que no tiene talento, que nadie la quiere. Pero la gente que culpa a factores externos no pierde su autoestima cuando la golpean hechos negativos. Para mantener la perspectiva correcta, asuma la responsabilidad por sus actos, pero no tome sus fracasos como cosa personal. Segundo, los triunfadores ven el fracaso como algo temporal. Para la gente que personaliza los fracasos, los problemas son como un hueco que los está succionando permanentemente. Pero los triunfadores ven las cosas como algo temporal. Por ejemplo, tomemos el caso del presidente Harry S. Truman. En 1922 tenía 38 años, estaba lleno de deudas y no tenía trabajo. En 1945 era el líder más poderoso del mundo libre, ocupando la oficina más importante sobre la faz de la tierra. Si eso hubiese visto su fracaso como algo permanente, se habría quedado donde estaba y jamás habría podido mantenerse probando y creyendo en su potencial. Cuando los triunfadores fallan, ven el fracaso como algo temporal, no como un mal para toda la vida. Tercero, los triunfadores ven los fracasos como acontecimientos aislados. En cierta ocasión, el escritor Leo Buscaglia hizo referencia a su admiración por la experta en cocina Julie Child. Me gusta su actitud. Dice, esta noche vamos a hacer un soufflé y con un golpe por aquí y un batido por allá y una serie de aparatos que deja caer al piso, hace todas esas cosas maravillosamente humanas. Luego toma el soufflé y lo mete en el horno y conversa con usted por unos momentos. Finalmente dice, en 1 minuto estará listo.
Pero cuando abre el horno, el soufflé está delgado como un panqué. ¿Pero se desespera por eso y rompe en llanto? No, sonríe y dice, bueno, no se puede ganar siempre, así que buen provecho. Cuando los triunfadores fallan, ven el fracaso como algo temporal, no como un mal para toda la vida. No es una cosa personal. Si usted quiere triunfar, no permita que un incidente aislado afecte la opinión que usted tiene de sí mismo. Cuarto, los triunfadores son realistas en lo que esperan. Mientras más grande sea la hazaña que usted quiera alcanzar, mayor será la preparación mental que necesite para vencer los obstáculos y perseverar en el largo camino que tiene por delante. Si quiere dar un paseo por la manzana donde vive, lo más seguro que no esperará encontrarse con problemas. Pero bien distinto sería si se propusiera escalar el monte Everest. Eso exige tiempo, esfuerzo y la capacidad para vencer los contratiempos. Tiene que enfrentar cada día con expectativas razonables y no dejarse abatir cuando las cosas no salgan como usted quiere. Ilustra bien este punto algo que ocurrió en el juego que inauguró la temporada de béisbol en el año 1954. El juego era entre los Bravos de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati. Por cada equipo hacía su debut en Grandes Ligas un novato. El novato que jugaba por los Rojos impulsó 4 dobles y ayudó a su equipo a ganar por 9 carreras a 8. El novato de los Bravos quedó 0 por 5. El jugador de los Rojos era Jim Gringar, un nombre que quizás no haya vuelto a escuchar. El otro nombre del jugador que no logró nada en aquel juego posiblemente le resulte más familiar. Se trata de Hank Aaron, quien llegó a ser el mejor jonronero en la historia del béisbol. Si las expectativas de Aaron en aquel primer juego hubiesen sido exageradas, quién sabe qué habría sido de él como beisbolista. A lo mejor habría dejado de jugar. Sin duda que su actuación de aquel día no le produjo ninguna satisfacción, pero él no pensó que había fracasado. Había trabajado muy duro durante mucho tiempo. No se daría por derrotado fácilmente. Quinto, los vencedores se concentran en lo que pueden hacer. Otra manera en que los vencedores evitan personalizar sus fracasos es poner su atención en sus capacidades. Bob Butera, expresidente del equipo de hockey, los Diablos de New Jersey, respondió así a una pregunta que le hicieron sobre qué es lo que hace un vencedor. Lo que distingue a un vencedor de un perdedor es que el vencedor se concentra todo el tiempo en lo que puede hacer, no en lo que no puede hacer. Si un jugador es bueno para tirar la portería del equipo rival, pero no es bueno para desplazarse por la cancha, le decimos que se concentre en tirar, tirar y tirar, nunca en que un rival pueda ganarle en el patinaje. La idea es que siempre piense en sus triunfos. Cierro la cita. Si una debilidad es cuestión de carácter, hay que prestarle mucha atención. Concéntrese en eso hasta que lo supere. Lo mejor para transformar los fracasos en victorias es desarrollar y maximizar las capacidades personales. Sexto, los triunfadores varían las estrategias. En el The Psychology de Achievement, Brian Tracy escribe acerca de 4 millonarios que hicieron su fortuna a los 35 años de edad. Invirtieron en un promedio de 17 negocios antes de dar con los que le llevaría a la cima. Se mantuvieron probando y buscando hasta que encontraron algo que sí funcionó. Los triunfadores son proclives a variar sus estrategias. Esto es importante en cada esfera de la vida y no en la de los negocios solamente. Por ejemplo, si usted es un fanático de las competencias atléticas, sin duda que disfrutará viendo a los atletas compitiendo en la prueba de salto alto. Siempre me asombra
las alturas alcanzadas por hombres y mujeres en esta prueba. Lo que es realmente interesante es que en la década de los 60, esta disciplina sufrió un cambio radical de técnica que permitió a los atletas superar viejas marcas y establecer nuevas mucho más ambiciosas. La persona responsable para tales cambios fue Dick Forsbury. Mientras los atletas de salto alto anteriores usaban el método de abalanzarse sobre la barra de frente, con un brazo y una pierna adelante, Forsbury desarrolló una técnica que lo lanzaba de espalda sobre la barra. Se le llamó la caída Forsbury. Desarrollar una nueva técnica para el salto alto era una cosa, hacer que fuera aceptada por los demás era otra. Forsbury recuerda que en algún momento se le dijo una y otra vez que no tendría éxito, que no sería competitiva y que sencillamente la técnica no funcionaría. Y todo lo que yo hacía era sonreír y decir, ya lo veremos, decía Forsbury. Y la gente lo vio en 1968. Forsbury ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México, superando la marca olímpica anterior y estableciendo una nueva marca mundial. Desde entonces, casi todos los grandes saltadores del mundo usan su técnica. Para lograr sus metas, Forsbury cambió su estrategia para el salto alto y con ello no permitió que la gente se refiriera a él como un fracasado. Séptimo, los triunfadores siempre insisten. Todos los triunfadores tienen en común la habilidad de insistir después de un error, o de una falta, o de un fracaso. La psicóloga Simone Caruder dice, la vida es una serie de resultados. A veces el resultado es lo que uno quiere, grandioso. Piense en lo que hizo bien, a veces el resultado es lo que usted no quería, grandioso. Piense en lo que hizo y que no volverá a hacer. Esa es la clave para intentarlo de nuevo. Los triunfadores están siempre dispuestos a avanzar sin importar lo que ocurra. Y eso es posible porque no olvidan que los fracasos no los convierten en personas fracasadas. Nadie toma los errores como cosa personal. Esa es la forma para que usted no se considere un fracasado. Alguien que rehusó ser un fracasado. Una de las mejores historias que he oído de alguien que rehusó tomar su fracaso como cosa personal es la de Daniel Rudy Röntgen, un niño que quería desesperadamente jugar fútbol por la Universidad de Notre Dame. Es posible que usted haya visto la película Rudy basada en su vida. Es una buena película, pero la historia real es mucho más excitante y convincente. El primero de 4 hijos en una pobre familia obrera, Rudy amaba los deportes y creía que eso podría permitirle salir de Joliet, Illinois. Cuando estaba en la secundaria, se dedicó por entero al fútbol, pero su corazón era mucho más grande que su físico. Era lento y con sus 5 pies y 6 pulgadas de alto y sus 190 libras, no tenía exactamente lo que se requería para ser un buen jugador. Cuando estaba ya en el último año de la secundaria, empezó a soñar en matricularse en la Universidad de Notre Dame y jugar fútbol allí, pero tenía otro problema que enfrentar. Sus notas eran menos prometedoras que su físico. Terminé tercero en mi clase, dice él. Acostumbraba a mencionarlo repetidamente, pero no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Como estudiante era malo. Se graduó de la secundaria con una nota promedio de 1.77 puntos. En los años siguientes, Rudy cambió su interés de una cosa a otra. Durante un semestre trató de asistir regularmente a clase, pero no lo consiguió. Se fue entonces a trabajar en la planta eléctrica de Joliet, donde permaneció durante 2 años. Aquel era el último trabajo que habría querido hacer. Otros 2 años los pasó en la marina.
experiencia que resultó como un punto de cambio definitivo en su vida. Allí descubrió que no era tonto y que podía manejar responsabilidades. Después del servicio militar, volvió a Joliet y de nuevo a trabajar en la planta eléctrica. A pesar de las críticas de su familia, sus amigos y compañeros de trabajo, estaba más decidido que nunca a llegar a Notre Dame. Sabía que no era un fracasado, de modo que buscó la manera de alcanzar su sueño. Y para eso tuvo una jugada inteligente. Si usted vio la película, entonces sabrá que Rudy finalmente lo logró. Renunció a su trabajo, se mudó a South Bend y se las arregló para ingresar al colegio universitario Holy Cross, que estaba afiliado a la universidad. Asistió al colegio universitario durante 2 años, logrando un promedio por semestre de 4 puntos, antes que fuera aceptado en Notre Dame. A los 26 años entró en la universidad de sus sueños, 8 años después de graduarse de secundaria. Le quedaban 2 años para aspirar a ser un jugador y se lanzó a intentarlo. Empezó desde la posición más baja, pero trabajó con todo su empeño. Después de 1 año, empezó a escalar hasta llegar a la cumbre. Su último año, trabajó duro nuevamente, y en el juego final de la temporada final, Rudy cumplió su sueño de jugar por la Universidad de Notre Dame. La última oportunidad de Rudy. En la película, Rudy Ruettiger hace una sola jugada al final del partido, pero eso no fue lo que ocurrió en la realidad. En la vida real, dice Rudy, tuve 2 oportunidades. En la primera jugada no llegué a tiempo. Estaba tan ansioso que fallé. Pero de nuevo, Rudy no dejó que su fracaso hiciera de él un fracasado. Estaba decidido a transformar el fracaso en victoria. Yo sabía que sería la última oportunidad que tendría, explica. Cuando lanzaron el balón, no me preocupé de fallar. Ya había hecho eso antes y sabía por qué había fallado aquella vez. Así fue como eliminé el miedo. Me mantuve aprendiendo hasta que tuve la confianza que podría hacer lo que tenía que hacer cuando se presentara la oportunidad. De modo que cuando lanzaron la bola por última vez, corrí repasando lo que tenía grabado en la mente y pude detener al jugador contrario. Llenos de júbilo, sus compañeros lo sacaron del estadio, cargándolo sobre sus hombros. Rudy dice que esta es la única vez que ocurre algo así a un jugador del equipo de fútbol de Notre Dame. Actualmente Rudy es un conferenciante motivador y créalo o no, él fue la fuerza detrás de la producción de la película Rudy. Por supuesto, no fue tarea fácil. Le tomó 6 años para verla hecha una realidad, 2 años menos de lo que le tomó llegar a Notre Dame. En Hollywood le decían, tú no eres Paul Hornung o Joe Montana, y Rudy estaba completamente de acuerdo. Hay solo uno como ellos, dice, pero como yo, hay uno solo como ellos, dice él, pero como yo, hay millones. Y eso es lo grande en la historia de Rudy. Él no tiene las habilidades atléticas de un Michael Jordan, ni el genio de un Mozart, o de un Van Gogh, o un Edison, o un Einstein. Es una persona común y corriente como usted y como yo. La única razón para que sea un triunfador en lugar de una persona del montón es que se negó a dejar que los fracasos lo abatieran. Aprendió que sin importar las veces que fracases, nada de eso puede hacer de ti un fracasado.